¿Están listos para, como lo cantamos ahorita, para escuchar su palabra? Amén. Bueno, muy bien, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Pues sean todos bienvenidos para nuestro servicio de este 3 de noviembre, domingo 3 de noviembre del 2024. La iglesia de la comunidad de Somis les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues como lo cantamos hace un momento, ¿verdad? Solamente queremos que escuchar su palabra, ¿verdad? El Señor nos ha hecho una invitación y no hay, ¿y qué otra cosa nos conviene más, mis hermanos? Que sentarnos a los pies del Señor y escuchar su mensaje, ¿verdad? Así que bueno, pues les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias, por favor, sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a continuar la serie, el mensaje a las 7 iglesias. Y vamos a estudiar el mensaje, o vamos a desarrollar el mensaje, es la segunda parte del mensaje a la iglesia de Laodicea. Así que Apocalipsis capítulo 3, vamos al versículo 14. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Muy bien, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, mis hermanos. Y bueno, vamos a iniciar esta segunda parte de la iglesia de Laodicea, y estas palabras que vamos a estudiar el día de hoy, mis hermanos, son palabras muy severas. Son palabras muy fuertes que el Señor Jesucristo le está dirigiendo a la iglesia de Laodicea. Como vamos a ver, el Señor nos va a hablar, mis hermanos, de una manera directa, y es bueno y conveniente que inclines tu oído, que abras tu corazón, que escuches con atención, porque va a ser necesario que el día de hoy, mi hermano, el Señor te va a poner en una situación donde vas a tomar una decisión, donde tienes que analizar tu vida, donde tienes que analizar tu cristianismo. Amén. Entonces vemos pues que el Señor dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y vean lo que dice enseguida con signos de exclamación: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí vemos, para empezar, podemos observar en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos presenta dos opciones. Hay dos opciones: o eres frío o eres caliente. ¿Sí? Hay estas dos opciones que el Señor te está poniendo delante de ti, que nos pone a todos: eres frío o eres caliente. Ahora, ¿en qué forma o de qué manera podemos tomar estas palabras? Pues que como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios, que creo que todos aquí nos consideramos hijos de Dios, o cualquier persona que se diga o se considere un hijo de Dios, ¿verdad? Durante su vida cristiana, mis hermanos, no podemos dudar, no podemos andar vacilando en medio de dos caminos, ¿sí? Es decir, o caminamos por un sendero o caminamos por otro sendero, pero no podemos estar vacilando, decir, bueno, hoy camino por este camino y mañana camino por acá, o una semana por aquí y 2 meses por allá, ¿verdad? No podemos estar vacilando, es decir, no puede haber dos formas de vivir la vida cristiana. No hay, no existe, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo nos está diciendo: o eres frío o eres caliente. ¿Sí? A lo que voy es de que no podemos ser neutrales, ¿sí? No podemos adaptar o ajustar nuestra vida según como nos convenga, nuestra vida cristiana según como nos convenga. Es decir, no solamente voy a caminar en el camino del cristianismo cuando estoy en una aflicción, en una necesidad, en una enfermedad, cuando necesito que Dios me ayude, ¿verdad? Ahí, entonces, cuando estoy en necesidad y en adversidad y en aflicción, camino por el camino del cristianismo. Pero cuando las cosas están bien, ¿verdad? Cuando todo me sale bien, cuando todo es bonanza y felicidad, bueno, pues entonces mejor ahora me voy por el camino del mundo, de la alegría, ¿verdad? Dándole el gusto y cumpliendo los deseos de mi carne. No podemos hacer esto. Como cristianos, como hijos de Dios, no podemos vivir la vida cristiana en dos diferentes formas, mis hermanos. Jesús fue muy contundente, muy tajante en Mateo 12:30, donde dijo: el que no es conmigo, contra mí es.
¿Ya? El que no es conmigo, el que no está conmigo, entonces está contra mí. Y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. En pocas palabras, o estás conmigo, o estás en mi equipo, o eres del equipo contrario. ¿Sí? Pero no puedes jugar medio tiempo conmigo y medio tiempo con el equipo contrario. ¿Sí me explico? Entonces no podemos estar vacilando. En nuestra vida cristiana no podemos vivirla y ajustarla a nuestra conveniencia o a nuestra manera de pensar. Por lo tanto, o somos cristianos, ¿verdad? O somos cristianos que estamos perseverando en conocer y entender a Dios, o somos cristianos que nos estamos esforzando por llevar una vida de santidad apartada para Dios, o somos cristianos que estamos luchando todos los días por vencer las tentaciones, que estamos luchando por mantener encendido el fuego de la pasión por Cristo y de predicar su palabra, o somos personas frías, ¿verdad? Cristianos apagados. ¿Sí? Aquí vemos en las palabras de Cristo que le reprocha duramente a la iglesia. ¿Sí? El reproche, la exhortación, el reclamo de Jesucristo a la iglesia de la Odisea, empezando por el pastor y siguiendo por todos los cristianos o todos los congregantes, es fuerte. Es fuerte. Dice, no eres ni frío ni caliente. O sea, no te has decidido. ¿Sí? No te has decidido. ¿Qué eres? ¿Eres frío o eres caliente? Y dice en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio, fíjate, no eres ni frío ni caliente, escucha las palabras que dice, te vomitaré de mi boca. ¿Ven? O sea, eran personas que no se decidían, o soy cristiano o me voy al mundo. Pero no podemos estar vacilando porque te vuelves una persona tibia. Pensar que puedes caminar en Cristo y seguir en el mundo, eso solamente te estás engañando a ti mismo. ¿Sí? Te estás engañando a ti mismo, no puede ser. ¿Sí? Esta es una seria amenaza o una seria advertencia por parte del Señor Jesucristo, donde el Señor les está enviando un ultimátum. La última advertencia a la iglesia, a los cristianos, para que corrijan su actitud. ¿Sí? De lo contrario, si no corrigen su actitud, si no se deciden, ¿sí? A decir, ok, Señor, te sigo y decido el día de hoy ser tu discípulo y seguirte y estar contigo, pase lo que pase y lo que tenga que enfrentar, no me interesa, cargo mi cruz y te sigo, Señor, todos los días. O mejor decir, ¿sabes qué? Quédate en tu casa a ver el partido, a ver la serie del Chapo, a ver a tus artistas, hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Pero no puedes estar vacilando en decir, sí amo a Dios y seguir viviendo como si Dios no existiera. ¿Sí? Entonces es una dura advertencia que el Señor le hace a la iglesia. ¿Para qué? Para que corrijan su actitud, para que se den cuenta realmente cómo están viviendo su cristianismo. Porque lo contrario, dice, te vuelves tibio. O sea, indeciso. ¿Sí? Y la tibieza, mis hermanos, es un peligro. Ahora, vemos la consecuencia de ser tibios, de no decidirse, de estar en medio, de estar vacilando en medio de dos caminos. Dice el Señor que a las personas tibias los vomitará de su boca. Ahora, ¿qué es vomitar? ¿Por qué la gente vomita? Es una palabra fuerte, suena feo, pero pues así es la palabra. O sea, ¿por qué la gente vomita? De acuerdo al diccionario médico, vomitar, escuchen, vomitar es la expulsión forzada del contenido del estómago a través de la boca. Y es un mecanismo de defensa que el cuerpo utiliza para eliminar sustancias dañinas que se han ingerido. Algunas causas del vómito pueden ser ciertos olores, irritación estomacal, infecciones, estrés, etc. Entonces, el vómito es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que el cuerpo utiliza para expulsar del cuerpo o arrojar del cuerpo algo que está echado a perder, algo que no sirve y que te está dañando, que está dañando nuestro cuerpo. Entonces, dice aquí el Señor que a los tibios los vomitará de su boca. Y los va a vomitar, ¿por qué causa? Por ser tibios. Ahora, ¿qué es la tibieza? ¿En qué consiste ser tibios? La tibieza espiritual consiste en mostrar indiferencia por las cosas espirituales. ¿Sí? La tibieza espiritual consiste en una falta de compromiso por la obra de Dios. La tibieza espiritual consiste en la apatía o la despreocupación por el crecimiento espiritual personal. ¿Sí? Entonces, una persona que refleja
estos síntomas de indiferencia, falta de compromiso, despreocupación por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, está mostrando y está reflejando que está infectado de tibieza, se está volviendo tibio, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te dicen, hermano, pues vamos a congregar, ay, te da flojera, ay, no, tengo mucha flojera, hermano, véngase, vamos a la reunión de oración. ¿A qué horas es? No, pues a tal hora. Pues si puedo, ahí te llego, ahí te alcanzo. Si me da tiempo, llego, con mucho gusto llego. ¿Sí? Ya no oras, te vuelves apático, indiferente, ya no tienes un devocional personal, ya no oras, ya no lees la Biblia, o la lees muy de vez en cuando, o hay cuando te acuerdas, te avientas tu persinada nada más en el carro y te vas a tu trabajo. O sea, hay una indiferencia, una despreocupación, hay una falta de compromiso por parte de los cristianos, ¿sí? Y créanme, mis hermanos, una persona que manifiesta esta actitud es porque se está volviendo tibio, ¿sí? Se está volviendo tibio y tienes que tener mucho cuidado, porque aquí Jesús está diciendo, ¿sí? Le está diciendo a la iglesia de la Odisea, le está diciendo a cualquier iglesia en nuestros tiempos, incluyendo esta iglesia, le está diciendo que los vomitará de su boca por volverse tibios. Entonces, esto representa, mis hermanos, vomitar de la boca. Cuando Jesús nos está diciendo que vomitará de la boca, representa que a Jesús le enferma, ¿sí? A Jesús le cae mal, así como una infección, como algo que ingieres y te cae mal. A Jesús le causa repugnancia, asco, como cuando ves un animal muerto y huele feo y te dan ganas de vomitar. Así, de esa manera, a Jesús le causa asco, fastidio a aquellas iglesias o a aquellos cristianos que son indiferentes y que no muestran un compromiso genuino con Él, ¿sí? Así de claro, mis hermanos. A Jesús le da asco eso. Jesús no lo soporta, ¿sí? Por eso dice, o te eres frío o eres caliente, pero si eres tibio y piensas que puedes vivir el cristianismo, decir, amo a Cristo, amo a Dios, y seguir de mundano, el Señor, mi hermano, si tú eres indiferente, despreocupado, apático, si no tienes un compromiso con Dios, la advertencia es severa, ¿sí? El Señor vomitará de su boca a esas personas. Así que tenemos, mis hermanos, que reflexionar. Comienza a reflexionar, comienza a pensar, pídele a Dios que te muestre realmente cómo está tu vida espiritual delante de Él. Porque la Biblia, mis hermanos, nos enseña, nos exhorta a mantenernos animados, a mantenernos ardiendo, luchando por la fe. Si no, mira, vamos a Romanos. En Romanos capítulo 12... En el libro de Romanos, capítulo 12, se nos exhorta a los cristianos a mantenernos luchando, a mantenernos ardientes por la fe. Fíjense, Romanos 12, 11. ¿Sí? Romanos 12, 11. Dice, escucha, dice, en lo que requiere diligencia, es decir, en lo que es importante para tu vida, en lo que realmente tienes que mostrar interés, preocupación, ¿sí? En lo que requiere diligencia, no sean perezosos. ¿Ya vieron? No sean perezosos, no sean flojos, apáticos, despreocupados. Eso significa perezoso. Sino, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Fervientes, eso significa de que estés ardiendo en tu corazón, esté ardiendo, ¿sí? La pasión, el amor por Cristo, por servir al Señor. Entonces, aquí la Biblia nos habla muy claro y nos enseña, ¿sí? Que en lo que es importante para tu vida, en lo que es necesario, a lo que realmente le tienes que poner atención, preocupación, no seas flojo, sino que tienes que estar ferviendo, ardiendo en tu corazón por servir a Dios. Por lo tanto, los tibios, mis hermanos, ¿sí? Son aquellas personas que pueden ir a la iglesia, ¿sí? Los tibios son personas que van a las iglesias, pero simplemente practican una religión, ¿sí? Y estoy hablando de cualquier iglesia, ¿sí? O sea, ya sea cristianos, de cualquier denominación, católicos, etcétera. Cualquiera que se diga amar a Dios, conocer a Cristo, y que solamente, pero es tibio, es decir, que solamente viven una religión, ¿sí? Son tibios. ¿Por qué? Porque esas personas aseguran conocer a Dios, aseguran amar a Dios, pero viven y se comportan como si Dios no existiera, como si Dios no los estuviera viendo, como si Dios no los estuviera escuchando,
Simplemente cumplen con una religión, van a las iglesias, vienen aquí o a cualquier iglesia, simplemente cada 8 días, ¿verdad? Alzan las manos, toman la comunión, etcétera, pero saliendo de la iglesia, ¿sí? Son otras personas. Se comportan y viven como si Dios no existiera, sin temor de Dios, sin respeto a Dios. Los tibios son aquellas personas que solamente están viendo la forma de justificar su autocomplacencia. ¿Sí? Siempre andan buscando un pretexto, una justificación para justificar, un pretexto para justificar por qué se están comportando así. Es que esto, es que soy débil, es que el cuerpo sabe, es que Dios sabe que soy... No. ¿Sí? Los tibios siempre buscan un pretexto para justificar sus acciones. Los tibios son aquellas personas que afirman ser cristianos, ¿verdad? Que afirman amar a Dios, que van a las iglesias, pero sus corazones no han cambiado. ¿Sí? Siguen siendo las mismas personas, llevan años asistiendo a las iglesias, llevan años diciendo que son cristianos, llevan años diciendo que aman a Dios, pero su corazón no ha cambiado. Siguen siendo las mismas personas, manifestando el mismo carácter, viviendo de la misma manera. O sea, sus vidas no cambian. Siguen siendo personas hipócritas, porque esa es la palabra que utiliza el Señor, hipocresía. Siguen siendo personas hipócritas que solamente están desagradando a Dios. Y esas personas, dice el Señor, esas personas tibias, tarde o temprano Él las expulsará. ¿Sí? Entonces vean, por ejemplo, en Romanos decimos que amamos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos dicen, yo amo a Dios? Amén. Okay. Si decimos que amamos a Dios, dice ahí en Romanos 12, en el versículo 9, el amor sea como sin fingimiento. ¿Ya ves? Sin fingimiento. ¿Sí? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Sí? Entonces, vean lo que el Señor nos dice. A ver, si tú amas a Dios, si tú me amas, tu amor tiene que ser sin fingimiento. ¿Sí? En Judas, en el libro de Judas, ¿sí? Podemos leer en el versículo 3 una exhortación más que se nos hace para vivir luchando, ardiendo por la fe. Fíjense lo que dice en el versículo 3 del libro de Judas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles, animándoles. ¿A qué? Sí, exhortándoles a que contendáis, a que luchen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ven? Aquí se nos está invitando, se nos está exhortando a luchar, pero con pasión, ardiendo por amor a Cristo, por la fe. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea, pecadores, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya ven? Como dentro de las iglesias hay personas que asisten a las iglesias, pero que siguen siendo pecadores, que su vida no cambia, que abusan, que vuelven en libertinaje, que siempre andan buscando un pretexto, ¿verdad? Torciendo las escrituras simplemente para justificar sus acciones. ¿Sí? Bueno, a esos tibios dice el Señor que los vomitará de su boca. ¿Sí? Los va a expulsar. ¿Sí? Así que nosotros hagamos caso al consejo de Dios que dice el amor sea sin fingimiento. Es decir, si decimos que amamos a Dios, entonces nuestro amor por Él debe de ser sin hipocresías, debe ser sincero, debe ser sin fingimiento, ¿sí? Que es decir, que solamente en ciertos momentos soy cristiano y en otros momentos de mi vida soy un mundano bien hecho. No, mis hermanos, eso no va. ¿Sí? Hay que decidirse, o eres caliente o eres frío. ¿Sí? O eres un cristiano que vive luchando fervientemente por la fe, siguiendo a Jesucristo sin importar las pruebas y las adversidades que tengas que enfrentar, o sigue viviendo tu vida a tu manera, bajo tu propia prudencia, haciendo lo que tú quieres, dándole gusto a tu cuerpo, ¿sí? Pero tarde o temprano, si tú eres una persona tibia, si tarde o temprano el Señor va a expulsarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas personas, el Señor lo dice aquí, le causan vómito.
¿Sí me escuchan? Si no, escucha, ¿sí?, lo que el Señor le dice. Y muchas personas en aquel día, ¿sí?, como nos compartía nuestro hermano José Luis en la mañana, muchas de esas personas que van a las iglesias, que dicen amar a Dios, que dicen conocer a Dios, pero que sus vidas no han cambiado y siguen pecando y pecando y pecando y pecando y justificándose y siempre buscando un pretexto, indiferentes, apáticos, tibios totalmente, esas personas un día se van a llevar una gran sorpresa, ¿sí? Donde digan, en aquel día digan, Señor, Señor, en tu nombre. Miren, vamos a leerlo en Mateo 7, vamos a leerlo, para que nos quede claro así la palabra del Señor, la instrucción. Vean lo que a estas personas les sucederá en aquel día. ¿Cuál día? El día en que se presenten delante de Cristo. Dice en Mateo 7, versículo 22. Dice, ¿lo tienen? Amén. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día en que se presenten delante de Jesucristo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, nunca te conocí. ¿Sí? Entonces vean lo que nos está mostrando Dios, el Señor Jesucristo en estas palabras, en estos versículos. Para empezar, nos dice, ¿sí?, que estas personas, ¿sí?, que hacían milagros, que sanaban enfermos, que echaban fuera demonios, o sea, lo hacían en el nombre del Señor. Pero Jesús les dice, pero yo no te conocí. O sea, ¿quién eres tú? ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Esto nos habla de que hay personas que hacen milagros, pero no significa que esos milagros sean realmente hechos por Dios. ¿Sí? No significa que esas personas realmente están obrando o están operando bajo el poder del Espíritu Santo. Recuerden que hay otra fuerza también poderosa de maldad, y Satanás también tiene el poder para realizar milagros, para realizar prodigios. Entonces no significa que todos los milagros que vemos a nuestro alrededor significa que realmente son hechos por Dios. Sí, porque aquí dice, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no expulsamos demonios, no predicamos tu palabra, ¿sí? Pero el Señor les dice, nunca te conocí. ¿Quién eres tú? O sea, nunca tuvimos una relación íntima tú y yo, porque yo conozco a los que son míos, y los que me conocen, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz, saben reconocer mi voz, pero a ti no te conozco. ¿Tú quién eres? O sea, ¿cómo te colaste aquí a la fiesta? A ver, ¿sí? ¿Tú quién eres? Y fíjense lo que dice, apártate de mí, o sea, hazte un lado, hacedor de maldad. Esa palabra maldad es la palabra griega, y anótala, ¿sí? Si te gusta anotar, toma nota. Esa palabra maldad es la palabra griega anomia, así, A-N-O-M-I-A, anomia. Y escucha lo que significa. Esa palabra significa en contra de la ley. ¿Sí? En contra de la ley significa transgresor, significa pecador. Entonces, dicen, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros y sacamos demonios y predicamos tu palabra. Y el Señor les declara, yo no te conozco. Apártate de mí, pecador. Pecador. ¿Sí? Apártate de mí porque tú siempre viviste, ¿sí?, en contra de mi ley. ¿Qué significa esto? Nos habla de personas rebeldes. Personas que nunca se sometieron a la voluntad, a los mandamientos, a los consejos de nuestro Padre Celestial. Apártate de mí. Y muchas de estas personas que asisten a las iglesias o que dicen amar y conocer a Dios, pero que son tibios, se llevarán esta lamentable sorpresa el día que se encuentren con el Señor. ¿Sí? Así que, mis hermanos, ¿sí?, es tiempo de reflexionar. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo que las señales de las profecías se están cumpliendo cada vez más. Y como lo cantamos, ven Señor, ven. Bueno, asegúrate antes de que venga el Señor, ¿sí?, que realmente estás luchando fervientemente por la fe, que realmente eres un cristiano que arde por la fe, que todos los días carga su cruz y sigue a Jesucristo independientemente de lo que tengas que enfrentar. Asegúrate que eres un cristiano que realmente está ardiendo en su corazón por amor a Dios, y que ese amor sea sin fingimiento. ¿Amén? Amén. Bueno,
podemos observar, regresando a Apocalipsis capítulo 3, podemos observar el diagnóstico que Jesús le da a la iglesia. ¿Sí? Vemos el diagnóstico de Jesús, ¿verdad? Y el diagnóstico de Jesús hacia la iglesia, hacia el pastor, hacia los cristianos, es de que esta iglesia estaba muerta. Estaba muerta, ¿sí? Estaba apartada de Dios. La palabra muerte significa apartado de Dios. Entonces, esta iglesia estaba apartada de Dios. Era una iglesia muerta. Es más, algunos eruditos, algunos comentaristas que se dedican al estudio profundo de las Escrituras, comentan que incluso por la declaración de Jesucristo, por las palabras de Jesucristo, por el reproche tan grave y tan fuerte que le hace, ellos aseguran que la iglesia ni siquiera era salva. O sea, que no tenían su salvación. Es las personas que, imagínate, una iglesia, un pastor, un líder y los hermanos, todos apartados de Dios. No tenían la seguridad de su salvación. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Pero cada 8 días, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Cada 8 días, sí, Señor, asistiendo a las iglesias y ni siquiera eran salvos. Y este comentario, mis hermanos, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Por la acción del Señor Jesucristo de vomitar. Sí, acuérdense, ¿qué es vomitar? Es un mecanismo de defensa que el cuerpo utiliza para eliminar, para expulsar algo que está en mal estado y que está dañando la salud del cuerpo. Por lo tanto, al decirnos Jesús que Él vomitará a los tibios, nos está diciendo o nos está dando a entender que Él no va a permitir que ninguno, que nadie que esté contaminado con las filosofías del mundo, que nadie que esté contaminado con la manera de vivir del mundo, formará parte de su cuerpo. ¿Sí? O sea, Él va a expulsar, Él va a vomitar cualquiera que se introduzca, como lo leímos en Judas, que se introducen disimuladamente, sigilosamente entre la iglesia, tarde o temprano el Señor va a limpiarla. ¿Sí? Y los va a expulsar, los va a sacar, porque el Señor no va a permitir que nada que esté echado a perder forme parte de su cuerpo, porque su cuerpo es la iglesia y debemos de ser santos como Él es santo. Amén. Así que bueno, vemos pues que la Biblia, mis hermanos, nos enseña mucho acerca de estos falsos maestros, de que nos debemos de cuidar, de que debemos de poner atención, que estos falsos cristianos, estos falsos maestros están en la iglesia contaminando y dañando el cuerpo de Cristo, como lo vimos en Judas, en Mateo 7:15, el Señor nos dice, cuídense de los falsos profetas, de los falsos maestros, que vienen entre ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Ven? ¿Cómo todo esto se introduce en la iglesia? En segunda de Pedro, vamos a leerlo, estamos ahí cerca, en la segunda carta de Pedro, ¿sí? En el versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 1, fíjense lo que dice Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, en esos tiempos de Pedro también había falsos profetas, falsos maestros, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Ya vieron? Que meterán a la iglesia de una manera encubierta, disfrazada, que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice el versículo 2, y muchos seguirán sus desilusiones. Ya ven, muchos cristianos se contaminarán de esas personas que entran al cuerpo de Cristo y que están echados a perder. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjense nada más, mis hermanos. Entonces vemos que es muy claro, ¿verdad?, que la exhortación, el ánimo, las palabras de ánimo que la Biblia nos da, que el Señor nos da acerca de cuidarnos de estos falsos maestros, de estos falsos cristianos que se introducen a la iglesia disimuladamente, con pieles de oveja, pero poco a poco empiezan a contaminar al cuerpo, lo empiezan a dañar a los cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, mis hermanos, Cuidémonos de las falsas doctrinas, de las falsas filosofías. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo el Señor
en Apocalipsis 3, regresamos, vamos a ver cómo el Señor nos revela, ¿sí?, lo que realmente había en el corazón de estas personas que se decían cristianos. Y vamos a ver lo que les impedía a estas personas ser cristianos verdaderos, cristianos ardiendo por la fe. Y por qué no decirlo, qué era lo que les impedía que realmente tuvieran la seguridad de su salvación. Versículo 17, Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense, hermanos, ¿sí? O sea, las palabras de Jesús, analízalas, reflexiónalas, ¿sí? Aquí el Señor nos está revelando cosas importantes a las cuales debemos de considerar y de analizar. En primer lugar, el Señor Jesucristo nos está revelando una cualidad o una actitud de las personas tibias. ¿Cuál es? ¿Sí? Que estas personas no sienten ni reconocen la necesidad de Dios en sus vidas. Fíjate lo que dice. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa, de ninguna. Y al decir ninguna, también incluyes a Dios. O sea, de nada tengo necesidad. ¿Sí? De nada tengo necesidad. Recuerden que lo vimos en el primer estudio de esta carta de la Odisea, y recuerden que esa ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, era una ciudad muy próspera, y debido a esa riqueza y esa prosperidad, sus habitantes se caracterizaban por ser muy autosuficientes, es decir, tengo mis negocios, tengo dinero, no me falta nada, si quiero algo me lo compro, si me quiero ir de viaje me voy, es decir, yo dependo de lo que tengo, vivo tranquilo, no me hace falta nada, ¿sí? Por lo tanto, no es raro que ellos manifestaran este carácter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque basaban su seguridad y su confianza en su dinero y en los bienes materiales. Así eran ellos, así, por eso se caracterizaban los habitantes de la Odisea. Ahora, aquí dice, ¿sí?, que ellos no tenían de ninguna necesidad. Es decir, una persona tibia, una persona que no muestra un compromiso genuino con Dios, una persona que en realidad muestra indiferencia, una persona tibia, ¿sí?, va a reflejar esta característica, ¿sí?, de no tengo necesidad de nada. Entonces, si una persona no siente necesidad de Dios en su vida, por ejemplo, si tú, ¿sí?, dices, no sientes la necesidad de decir, Padre, te necesito, Señor Jesucristo, te necesito en mi vida, Señor, necesito tu palabra, necesito tu consejo para amar más a mi esposa, para amar más a mi esposo, porque yo no puedo solo si no tengo tu consejo, si tu amor no está en mi corazón, yo no puedo amar sinceramente a mi esposa. Si el amor de Dios no está en tu corazón, mujer, tú no puedes amar sinceramente a tu esposo. ¿Sí? Necesitamos a Dios, pero si tú no reconoces esa necesidad en tu vida, decir, Señor, te necesito, Padre, necesito tu consejo, necesito tu palabra para edificar a mi familia, necesito tu consejo, necesito tu sabiduría, necesito tu inteligencia, necesito tu fuerza para dirigir mi negocio, para dirigir mi matrimonio, para hacer todo lo que necesites hacer. Si tú no reconoces esa necesidad, mi hermano, mi hermana, entonces, pues realmente eres una persona tibia. ¿Sí? Eres una persona tibia, es una persona indiferente, ¿sí? Eres una persona así. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? ¿Qué dice? Fíate, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, en todo lo que hagas, y Él enderezará tus veredas, ¿sí? Pero si tú no reconoces la necesidad de Dios en tu vida, ¿sí?, entonces eres una persona orgullosa, soberbia, ¿sí?, que te hace envanecido y que dice, yo no tengo necesidad de nada, ni de Dios, porque estoy bien. ¿Sí? Entonces, si tú no sientes esa necesidad de Dios y crees que solo necesitas asistir a una iglesia cada 8 días, cada cierto tiempo para cumplir con una tradición, para cumplir para sentirte bien, para decir ya cumplí, para quedar bien con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Si tú simplemente vas a la iglesia, ¿sí?, por cumplir con una tradición, una costumbre que ya tienes, mi hermano, déjame decirte que lo único que tú tienes y lo único que tú vives es una religión, ¿sí? No tienes una relación con Jesucristo.
no tienes una relación con Dios. No es cierto, no te engañes, ¿sí? Si tú no sientes esa necesidad de decir, Padre, Señor Jesucristo, te necesito en mi vida, sin ti no puedo, sin ti yo no sé cómo voy a dirigir mi matrimonio, cómo voy a educar a mis hijos, qué decisión voy a tomar en mi negocio, qué carrera voy a estudiar, ¿sí? Si tú no tienes esa necesidad, entonces simplemente estás viviendo tu vida bajo tu propia prudencia. Pero vas a la iglesia cada 8 días, estás viviendo una religión, ¿sí? Entonces, seamos sinceros, mis hermanos, seamos sinceros, ¿sí? Y reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Otra cosa que Jesús nos está revelando aquí sobre estas personas que eran tibias, ¿sí? Que son tibias, es de que nos está revelando o nos deja ver que los bienes materiales, que el dinero, las riquezas, la fama, la popularidad, ¿sí? Son factores que impiden sentir la necesidad de Dios. Fíjate, el versículo 17 dice, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Ves? O sea, si tú crees que porque ya alcanzaste cierto lugar, cierta popularidad, ¿verdad? Si porque ya tienes dinero, tienes todo lo que tu alma desea, ¿sí? El dinero, mis hermanos, la fama, la popularidad, todo eso va a impedir que tú sientas la necesidad de Dios. Y Dios, ¿sí? Le dio una exhortación, una recomendación a su pueblo de que tuvieran cuidado de no abandonarlo a causa de las cosas materiales. En Deuteronomio, vamos a leerlo. Y anótalo también, ten estos versículos muy presentes, mi hermano, porque es un peligro, de verdad, es un peligro, ¿sí? Poner nuestra confianza en las riquezas y en los bienes materiales. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, 11. ¿Lo tienen? Fíjate lo que dice el Señor, versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Ven? Primer consejo del Señor, y abre diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ven? Cómo las riquezas, el dinero, la popularidad, la fama, son factores que te pueden orillar o que te pueden hacer que te olvides de Dios. Así que cuídate, ¿sí? Cuídate de que, bueno, ya tengo esta carrera y me va muy bien, y ya tengo mis negocios, y tengo casas, y tengo carros, y tengo una buena cuenta en el banco, y tengo todo, y soy rico y me he enriquecido, y mis bienes materiales se han multiplicado, y digas, no tengo necesidad de nada. Cuídate de que tu corazón no se llene de orgullo y que te olvides de Dios. Cuídate, ¿sí? Cuídate. Yo les comentaba, ¿verdad, mis hermanos? Que tenemos, ¿verdad? Que siempre estar presentes, siempre tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el dinero, ¿sí? Si tú no cuidas tu corazón y dejas que las cosas materiales, que el dinero te llenen de orgullo, te vas a divorciar de Dios. ¿Sí? Te vas a divorciar. Ahorita muchos de nosotros podemos decir, tenemos comunión con Dios, y es como el matrimonio. ¿Sí? Es como el matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, en un matrimonio, ¿sí? Y por ejemplo, si los dos trabajan, el hombre y la mujer trabajan, ¿verdad? En el matrimonio, el hombre y la mujer, los dos trabajan y los dos se esfuerzan, pero si no están caminando de acuerdo, ¿sí? Si cada quien empieza a ver por lo suyo, ¿qué suele pasar? Por ejemplo, si la mujer tiene más éxito que el varón, ¿qué puede pasar con la mujer? ¿Sí? Acuérdense que la mujer tiene que estar sometida a su esposo, es decir,
que el esposo es el varón, el líder del hogar, el que dirige la familia, ¿verdad? Y la esposa pues tiene que ser su ayuda idónea, su apoyo, esa persona que lo impulse, que lo ayude, que también lo ayude a tomar decisiones, a pensar. Pero al final el varón es el que debe de tomar las decisiones y decir, no, amor, vamos a hacer esto, vamos a tomar esta decisión, creo que vamos a invertir aquí, etc. Pero ¿qué pasa, sí, cuando los dos trabajan y la mujer tiene más éxito que el varón? ¿Sí? Cuando la mujer gana más dinero que el varón, ¿qué puede pasar? ¿Sí? La mujer se puede volver más orgullosa y puede decir, a ver, mi amor, para empezar, chiquitito, ni me grites porque ni te necesito. ¿Sí? Ni me grites porque ni te necesito, es más, ¿sabes qué? Por eso tengo mi trabajo y gano bien y me va mucho mejor y ya me subieron de supervisora y soy la manager, ¿sí? Así que o te calmas o vete, porque al final de cuentas, chaparrito, ni te necesito, ¿sí? Yo puedo comprarme mi carro, y yo puedo comprarme mi casa, y ¿qué pasa? Que la mujer pierde la dependencia de su esposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siente segura en su dinero, en sus bienes materiales. Y así pasa, ¿sí? Así pasa con Dios. Cuando se multiplican nuestros bienes y te va bien y ya tienes el salario que querías y las cosas que querías, puedes correr el peligro de abandonar a Dios. De decir, no te necesito, Dios, no te necesito. Mira, aquí está todo mi inteligencia. Soy bueno para hacer negocios. Así que ten mucho cuidado de que tu corazón no se llene de orgullo y que te olvides de tu Dios. ¿Ok? Otra cosa que el Señor Jesucristo nos está revelando en este versículo es la ignorancia de las personas. La ignorancia de estas personas tibias. Volvemos a Apocalipsis y vean lo que dice. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, y no sabes. Ahí está. Jesús está diciendo, eres ignorante. No sabes, ¿sí? ¿Qué no sabes? Que eres desventurado, que eres un pobre, que eres miserable, que eres ciego y desnudo. Fíjense, en la primera expresión que del versículo 17 dice, porque tú dices. Esa expresión también se puede entender de la siguiente manera, ya que tú piensas o ya que tú crees. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que Jesús dice, A ver, ya que tú piensas o ya que tú crees que porque eres rico, porque se han multiplicado tus bienes materiales, porque se ha multiplicado tu dinero, si piensas que porque eres rico no me necesitas, eres un ignorante, ¿sí? No sabes nada, porque fíjate cómo el Señor nos está revelando el verdadero estado espiritual de estas personas que creen que porque lo tienen todo, porque se sienten seguros en su dinero, porque su castillo es su dinero y sus bienes materiales, y su escudo es todo eso, esas cosas que han acumulado. Fíjate cómo el Señor nos revela el estado espiritual de estas personas que dicen, no necesito a Dios, de estas personas tibias. Así que dice, si tú crees que porque tienes dinero, porque te ha ido bien, porque te sientes seguro en tus bienes materiales, no me necesitas, te dice el Señor, eres un ignorante. Porque fíjate cómo te veo yo, eres un desventurado, para empezar. ¿Qué es desventurado? De la palabra griega talaiporos, así como se oye, talaiporos, y significa aflicción, presión, temor, pero causada por un sentimiento de soledad. Fíjense nada más, ¿sí? Para Dios, esas personas que se creen seguras y ricas y que se sienten que no necesitan a Dios, les dice, eres un ignorante, porque para mí tú eres una persona que se deprime, una persona que está frustrada, una persona que está presionada, una persona que está llena de temor, porque dentro de tu corazón te sientes solo, estás vacío, estás hueco, ¿sí? Es un vacío espiritual, ¿sí? Como les comenté hace 8 días, mis hermanos, les comentaba yo de la experiencia o el testimonio de este boxeador, de este campeón de box, que decía, yo no entendía por qué me sentía solo, por qué me sentía triste, por qué me sentía vacío, si lo tenía todo. Era millonario, tenía mansiones, tenía carros, tenía yates, tenía un avión privado, tenía
influencias en el gobierno, o sea, lo tenía todo. Y aún así él dice, me sentía solo, me sentía triste, me sentía desesperado, tenía un vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no sabía y no reconocía que la verdadera felicidad no está en los bienes materiales, está en Dios. Está en Dios. Sí, y así podemos ver muchos ejemplos de artistas, deportistas, políticos, empresarios, gente que o personas que han alcanzado cierto nivel, ¿verdad? Cierto estatus, y dicen, no necesito a Dios. Pero ¿cómo los ves? ¿Verdad? Los ves todos vacíos, todos tristes, porque han alcanzado el éxito y tienen todo lo que su alma pudiera desear, pero son las personas más vacías que existen, porque ignoran eso, que la verdadera felicidad no está en el dinero, no está en las cosas materiales, no está en que tú amases una gran fortuna, no. La verdadera felicidad está en Jesucristo. Y si no, acuérdate, por ejemplo, de esta mujer, de la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Que Cristo llegó con ella, se la encontró, y ¿qué le dijo? Ve y tráete a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. Dijo Jesús, bien has dicho, has tenido 5 esposos y con el que vives ahorita ni siquiera te casaste, vives en fornicación, en adulterio. ¿Sí? Así que todas las relaciones, ¿sí? que están fuera del matrimonio, tenemos que entenderlo y aceptarlo. Es pecado. ¿Sí? Es pecado. ¿Sí? Una relación entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio es pecado para Dios. ¿Sí? Y esta mujer se encuentra con Jesucristo y le dice, dame de beber. Dice, y así la mujer le dijo, bueno, tú me pides a mí. Dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, mujer, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Porque porque si tú sigues bebiendo esta agua, vas a seguir teniendo sed. Pero del agua que yo te ofrezco, no volverás a tener sed. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba refiriendo a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, veamos, mis hermanos, y esta mujer buscaba en los hombres llenar ese vacío. ¿Sí? Buscaba en los hombres llenar esa soledad, ¿sí? Esa tristeza, esa desesperación, ese temor. Llevaba 5 esposos y el que tenía no era su esposo. ¿De qué nos habla, mis hermanos? De que a veces los hombres, si no reconocemos que no reconocer que necesitas a Dios, empiezas a buscar en muchas cosas llenar ese vacío, llenar esa tristeza. Esta mujer fue en los hombres. Hay hombres que lo buscan en mujeres, tienen relaciones sexuales o sexo descontrolado, otros en la pornografía, otros en las drogas, otros en el alcohol, otros en las apuestas. Pero mucha gente busca llenar este vacío que solamente puede ser llenado por el Hijo de Dios. Así que el Señor te dice, ¿te sientes vacío? ¿Te sientes triste? Si no eres feliz, ven a mí, dice el Señor, y bebe de esta agua que yo te ofrezco. Agua viva, agua de vida eterna. ¿Sí? Otro ejemplo, Salomón. Salomón experimentó esta vaciedad en su espíritu en Eclesiastés 2:10. Rapidín, vamos, no traen prisa, Eso, muy bien. Eclesiastés 2:10, entonces vamos a aventar 2 horas hoy. No es cierto. Eclesiastés 2:10, vean cómo Salomón experimentó esta vaciedad en su espíritu. Dice, escuchen, dice Salomón, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Ven? Salomón, el hombre más rico que ha existido en este mundo, ¿sí? El hombre más sabio que después de Jesucristo ha existido en este mundo, ¿sí? Salomón tenía de todo, y aquí dice que no le negó nada a sus ojos, sino que todo lo probó. Salomón era millonario, tenía terrenos, tenía casas, tenía 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mujeres. A ver, ese sería el sueño dorado de muchos hombres, ¿verdad? 1000 mujeres tenía Salomón, no le faltaba nada. Y dice, yo le di a mi cuerpo de todo lo que él me pidió, yo le di. ¿Sí? O sea, él hacía sus fiestas, hacía sus festivales, mandaba a traer a los Tigres del Norte, mandaba a traer a la Banda del Recodo, comía amenizado por Luis Miguel, ¿verdad? Traía el potrillo. O sea, Salomón
o sea, le dio gusto, así que le dio gusto a su cuerpo en todo, en todo. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué? Perdón, disculpen. Perdón, versículo 11, disculpen. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Ven? O sea, le dio de todo a su cuerpo, tenía todo lo que podía desear, pero al final Salomón concluyó que todo eso no lo hacía feliz. No lo hacía feliz. ¿Sí? Tenía una vaciedad, una aflicción de espíritu, se sentía triste, se sentía vacío. Dice, todo era vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa hueco y sin propósito. ¿Sí? ¿Ven? O sea, entonces la felicidad, mis hermanos, no consiste o no está en el dinero ni en las cosas materiales. La verdadera felicidad, el verdadero amor, la verdadera paz, el verdadero gozo está en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahora enseguida vemos que el Señor Jesucristo, ¿sí?, le dice también, volviendo a Apocalipsis, le dice, ok, dice, si tú crees que porque se han aumentado tus bienes, eres rico, no me necesitas, bueno, eres un ignorante, porque yo te veo como un desventurado, eres un miserable. Un miserable. Sí, a ver, ¿cómo va a ser un miserable si tiene todo, Señor? Tiene todo. O sea, ¿cómo va a ser miserable? Bueno, la palabra miserable viene de la palabra griega eleinos, con doble E, eleinos, y significa digno de lástima. O sea, esas personas causan lástima, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de tenerlo todo, a pesar de estar rodeados de personas que los admiran y hasta los idolatran, ¿sí?, si tú pudieras ver su vida en lo privado, te darías cuenta que causan lástima. ¿Por qué? Porque están vacíos, porque están llenos de temor, porque no son felices, por eso se están drogando, por eso están tomando, y los encuentran tirados, los encuentran haciendo tantas cosas, mis hermanos, que lo único que causan es lástima. Lástima. Por eso están constantemente encerrados, drogándose con mujeres, y tú dices, wow, o sea, ¿para eso es tanto dinero? ¿Para eso tanta fama? ¿Para eso tanta popularidad? O sea, pobrecitos. Una persona para la que yo trabajé era una persona influyente, ¿verdad? Y él nos comentaba, o él me comentó una vez, que conoce o conocía muy de cerca a familiares y a personas que estaban muy cerca de un cantante que lo conocen como El Sol. Ustedes sabrán quién, ¿verdad? Y este muchacho, o este cantante, dice que cuando él estaba en sus 20s, tenía muchos problemas, y que en ocasiones se encerraba y lo encontraban así en el suelo, dice, lo encontramos en el suelo, ahogado de borracho, sucio, vomitado, orinado, o sea, con la droga, o sea, así en verdad, y nos sorprendíamos de verlo así. O sea, eran personas que estaban vacías, eran personas que a pesar de tenerlo todo, estaban huecos, ¿sí? Estaban vacíos en su espíritu y causaban lástima. ¿Sí? Son dignos de lástima. Por eso Jesús también les dice, y son pobres, son mendigos, ¿sí? Son pordioseros. ¿Por qué? Porque siempre están mendigando amor, amistad, siempre están mendigando a ver quién puede rodearlos, estar con ellos, porque si están solos, si están solos con esa vaciedad de espíritu, se deprimen, y por eso se ahogan de borrachos y en las drogas. Por eso siempre andan como pordioseros mendigando a ver quién los puede amar. Fíjense hasta dónde llega la vaciedad de espíritu, ¿sí? Y dice Jesús, también les dice que eran ciegos. Dice, eres un pobre ciego, ¿sí? Es decir, estas personas no se daban cuenta, no podían ver su lamentable y trágico estado espiritual. Y es que una persona ciega, mis hermanos, ¿cómo anda? ¿Cómo anda una persona ciega? Anda tentando, o sea, sus pasos, sus movimientos, siempre se basan en lo que tocan, en lo que escuchan, ¿verdad? Porque van así, van caminando. Bueno, pues así hay muchas personas. Hay muchas personas que están ciegas espiritualmente,
¿sí? Ciegas espiritualmente, que no tienen luz y no pueden ver por dónde andan sus pies, no pueden ver, o sea, su actitud siempre es de yo solo creo en lo que toco, yo solo creo en lo que veo, yo solo puedo creer en lo que siento, yo solo puedo creer en lo que experimento, ¿sí? Y es por eso que están ciegos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les ha entrado el entendimiento, su entendimiento no ha sido iluminado, no les han abierto los ojos espirituales para que se den cuenta que hay un mundo espiritual y que la verdadera felicidad proviene de Dios, la verdadera paz proviene de Dios, el verdadero gozo proviene de Dios, y ahí están, ¿verdad? A ciegas, y ya se van por este camino, y ya se van por esta filosofía, ya se van por esta religión, y andan en esto y en el otro. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente, y andan tomando decisiones que después andan lamentando. Y por último, Jesús les dice que estaban desnudos, ¿sí? ¿A qué se refiere estar desnudo espiritualmente? Bueno, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿sí? A ver, ¿quién sabe qué significa Edén? Edén, la palabra Edén. Parece. Parecido. Paraíso. Parecido, ¿no? O sea, tiene un significado más. A ver, hermanos. Bueno, significa lugar de placer y comunión, ¿sí? Entonces, cuando estaban en el Edén, en este lugar de placer y de comunión, ¿sí? ¿Sí? Ellos, dice que les fueron abiertos los ojos, estaban ellos, y se dice que ellos estaban desnudos. Si no, veamos en Génesis, vamos a Génesis capítulo 2, Génesis 2, versículo 25. ¿Sí? Y dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? Ahora, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A ver, luego más adelante dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre, y el versículo 9, dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, vamos a entenderlo poco a poco. A ver, en el momento que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Dice que les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Pero ¿por qué antes de pecar, antes de que ellos pecaran, no sentían vergüenza por estar desnudos? A ver, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, ¿por qué hasta que pecaron y les fueron abiertos los ojos, sintieron vergüenza por estar desnudos y antes no? ¿Sí? Porque antes del pecado, mis hermanos, ellos, Adán y Eva, habitaban en el ámbito espiritual, tenían comunión con Dios. Dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto y ellos escuchaban a Dios directamente y tenían una comunión estrecha con Dios. Cuando ellos pecaron, se desconectaron de la presencia de Dios. Es a lo que se le conoce como la muerte espiritual, ¿verdad? La palabra muerte significa separación. Entonces, cuando ellos pecaron, se separaron de Dios, ¿sí? Y dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué significa? Que ellos cobraron conciencia y comenzaron a depender de sus sentidos físicos naturales, ¿sí? O sea, en el momento que ellos pecaron, se desconectan de Dios y se les abren los ojos y comienzan a depender de lo que ven, de lo que tocan, de lo que sienten, ¿sí? Pero ¿por qué no era así antes? Porque cuando ellos vivían en la presencia de Dios, ellos habitaban en la inocencia, ¿sí? Habitaban en la inocencia. Y precisamente, mis hermanos, esto es lo que Dios quiere, que sus hijos habitemos en la inocencia. Por eso Jesús muchas veces puso el ejemplo de que seamos como niños, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces Jesús enseñó? Sean como niños. Si no son como este niño, sean como niños. ¿Por qué? Porque una de las virtudes más hermosas que tiene un niño es la inocencia. Es la inocencia. Tú ves a tus niños chiquitos, cuando eran niños chiquitos, bien inocentes, hacían cualquier cosa, pero no lo hacían con maldad, sino inocentemente.
Y así Dios quiere que seamos, que vivamos, que seamos inocentes. ¿A qué se refiere? De que cuando yo estoy en comunión con Dios y vivo en la presencia de Dios, en el ámbito de la presencia, de la santidad de Dios, yo tengo que manifestar mi inocencia. Es decir, que yo puedo ver a una mujer y no la ando desnudando con la vista. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque soy inocente. Porque yo puedo hablar, ¿sí? Y no necesito andar diciendo majaderías, ni andarme comportando como un maleducado, grosero, como un patán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy inocente, porque manifiesto la inocencia de Dios. También las mujeres. Una mujer que vive en el ámbito espiritual, con una comunión con Dios estrecha, en santidad, también puede ver a cualquier hombre, ¿sí? Y no se emociona, y no dice, ay, mira nada más, mira el Rambo, ¿sí? Así como me lo recomendó mi comadre, la curandera, nada más. Así, o sea, también las mujeres manifiestan la inocencia en sus palabras, en su comportamiento, en su actitud. ¿Sí? Y así tenemos que ser, mis hermanos. Tenemos que ser inocentes. Seamos como niños, dice el Señor. Seamos como niños, expresando y manifestando la inocencia. Así que Dios, mis hermanos, Dios nos ve de tal y como somos. Dios te ve tal y como tú eres. ¿Sí? Porque delante de Él, delante de Jesucristo, todos estamos desnudos. Todos estamos desnudos, ¿sí? No hay nada con lo que tú puedas cubrirte. Si tú de repente pecas, te desconectas y quieres justificar y quieres cubrir tu pecado bajo tu propia prudencia, estás cosiendo tu delantal de hojas de higos, ¿sí? No, mis hermanos, Dios te ve tal y como eres. Y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para cubrir nuestra desnudez. Porque todas las obras que hace el hombre, dice que para Dios son como trapos de inmundicia, como trapos sucios. Entonces, ¿qué es mejor? Lo mejor es ser vestidos y revestidos por la justicia de Dios. ¿Sí? Seamos vestidos por la justicia de Dios. Isaías 61, ya vamos teniendo Isaías 61. Pero es que es importante, mis hermanos, de verdad, que tú analices tu vida. Que analices tu cristianismo. ¿Eres frío o eres caliente o te estás entibiando? Pero recuerda que los tibios, ¿sí? Esas personas indiferentes que no son comprometidas con Dios, el Señor los expulsará, el Señor los vomitará de su boca. Dice Isaías 61:10, escuchen, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Ven? El Señor nos viste o nos ha vestido con vestiduras de salvación. Jesucristo es la justicia de Dios, mis hermanos. Y nosotros hemos sido revestidos por la justicia que Jesucristo, el Hijo de Dios, ganó en la cruz. Así que seamos revestidos de esa justicia. Así que toma una decisión. Toma una decisión, hermano. ¿Eres frío o eres caliente? ¿Sí? O abrazas la fe en Cristo con todo tu corazón, ¿verdad? Y decides seguirlo y tomar tu cruz todos los días y decides seguir al Señor, pase lo que pase y enfrentes lo que enfrentes o el precio que tengas que pagar, no te importa, pero sigues a Jesús con todo tu corazón, ¿sí? O sigue viviendo a tu manera, ¿sí? Sigue haciendo lo que te agrada, sigue dándole gusto a tu cuerpo, sigue en tus vicios, sigue atrapado en los placeres de este mundo, sigue enriqueciéndote, sigue haciendo dinero, sigue acaparando bienes y sigue pensando, no te necesito, Dios. Sigue, pero tarde o temprano, el día que te encuentres con el Señor te puede decir, apártate de mí, pecador, transgresor, siempre estuviste viviendo en contra de mi ley, no te conozco, apártate. ¿Sí? Ten mucho cuidado, mis hermanos, deja de sentirte autosuficiente. ¿Sí? Ya no seas tibio. ¿Sí? No pretendas tener un pie en la fe cristiana y el otro pie en el mundo. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no podemos servir a dos amos. No puedes servir a dos amos, porque con uno vas a quedar mal.
¿sí? Porque cualquiera que se considere amigo del mundo, automáticamente, dice la Biblia, te consideras enemigo de Dios. Así que no puedes. Toma una decisión, ¿sí? O eres frío o eres caliente, o abrazas la fe cristiana, abrazas lo que el Señor, que Dios te da a través de Jesucristo, que es la salvación, o sigue viviendo tu vida como tú quieras, pero deja de sentirte autosuficiente. Si tú crees, si tú piensas que porque ya alcanzaste tu posición, porque ya ganas el sueldo que querías, porque ya tienes el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, la cuenta de banco que tú querías, porque ya se multiplicaron tus bienes, si tú crees que por eso no necesitas a Dios, entonces recuérdalo, eres un ignorante, ¿sí? No sabes nada y Dios te ve como un desventurado, vacío, hueco, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, ¿sí? Dios te dice esta mañana, ya deja de intentar cubrir tu desnudez, ya deja de intentar cubrir tu vergüenza, cubrir tu pecado, justificándote, ¿sí? Tejiendo tus delantales de hojas, ya deja de andar tratando de cubrir tus pecados y tu vergüenza. Mejor ven a mí, dice el Señor, y yo te cubriré con vestiduras de justicia que te ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Ven el día de hoy, reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿sí? Y deja que el Señor te dé de beber de esa agua viva, de esa agua que es de vida eterna. Deja que el Señor sane tu corazón, que el Señor te dé fortaleza, pero ya deja de verdad de ser un cristiano tibio, porque a esos el Señor los vomitará de su boca. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu consejo. Gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa y tan necesaria, Señor. Padre, cuánto te necesitamos. De verdad, te necesitamos en nuestra vida. Y perdónanos, Señor, si en algún momento, hasta el día de hoy, hemos sido indiferentes. Perdónanos si hemos mostrado una actitud de indiferencia, de apatía, si hemos sido negligentes, Señor, en servirte, en obedecerte. Perdónanos, Señor, si hemos sido cristianos, que no hemos sido cristianos comprometidos contigo. Si que a pesar de que decimos que te amamos y te conocemos, nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones han demostrado todo lo contrario. Perdónanos, Señor, si hemos sido o si nos hemos estado entibiando, Señor. Perdona nuestros pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocemos hoy, Señor, con toda humildad que hemos pecado y que hemos tratado, Señor, de cubrir nuestra vergüenza, que hemos tratado, Señor, a través de nuestra manera de pensar y nuestras acciones, de cubrir nuestros pecados, pero no podemos. Porque para ti, Señor, no hay nada que podamos ocultar. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, tú conoces lo más profundo de nuestros pensamientos, y tú, Señor, nos ves tal y como somos. Perdónanos si hemos sido desventurados, pobres, miserables, desnudos delante de tus ojos. Cúbrenos, Señor, con la justicia de tu Hijo Jesucristo. Límpianos de nuestra maldad, revístenos, Señor, con ese manto de salvación y ayúdanos a encender en nuestro corazón la pasión, el fuego por la fe, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos y fortalécenos a tomar nuestra cruz todos los días y enfrentar la vida, a luchar fervientemente por la fe y a cuidarnos, Señor, y a combatir a los falsos maestros. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, en verdad te necesitamos. Reconocemos nuestra necesidad de ti, porque ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?, dice el Señor. Así que, Señor, hermanos, arrepiéntete el día de hoy, arrepiéntete sinceramente, reconoce delante de Dios tus pecados, reconoce que has fallado, pídele perdón y pídele que te dé fortaleza para seguir adelante, porque el Señor limpiará su iglesia y tarde o temprano expulsará a los tibios, porque los tibios te causan asco. Señor, en tus manos pongo a esta congregación,
Te ruego y te pido por cada uno de mis hermanos, por cada matrimonio, por cada niño, por cada joven de esta iglesia, Señor, que tú los ayudes, cuídalos, protégelos, Señor, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu inteligencia para poder discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Señor, bendice sus hogares, sus matrimonios, su entrada y su salida. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos y ayúdanos, Señor, a afirmarnos más en la fe, a que realmente nosotros podamos demostrarle al mundo que somos cristianos ardiendo y luchando fervientemente por ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que reflexión.